Laboralistas, un podcast de Álvaro Robles y Elías Lloves, una forma de entender el derecho laboral y la seguridad social de forma clara, directa y debatida. En muchas ocasiones, con motivo de nuestro ejercicio profesional, asesorando tanto a empresas como trabajadores, nos enfrentamos a cuestiones como si este tipo de despido debe ser impugnado ante la jurisdicción social o, por el contrario, en el contencioso administrativo. También si existe, cuándo y cuándo no, fraude de ley en la contratación laboral en el sector público, y también si un contrato celebrado en fraude de ley adquiere la condición de fijo de forma automática. Bueno, en cuanto a derecho público se refiere, existen muchísimas dudas y en este episodio vamos a tratar de resolverlas. Así que bienvenidas y bienvenidos a Laboralistas, el podcast donde el derecho del trabajo y la seguridad social se escucha, se piensa y se entiende. Arrancamos este episodio número 11, como decía mi compañero Álvaro, con una materia desconocida para muchos laboralistas, que es el empleo público. Y para hablar de todo ello, contamos en esta ocasión con un invitado muy especial, sobre todo para mí, y es Pablo Guntiñas Fernández, que es abogado laboralista y responsable del área de empleo público de Bento Abogados y Asesores. Además, es coordinador del área laboral del Máster de la Abogacía de la Universidad de Vigo y codirector del foro Aranzadi Social. Así que nada, muchas gracias Pablo, por acompañarnos en este episodio. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, Álvaro, Elías, que nos conocemos desde hace muchos años, y la verdad, pues para mí, pues estoy muy contento de que hayáis contado con nosotros y conmigo concretamente, pues para este podcast, que la verdad, desde que empezasteis con él, siempre tuvo muy buena pinta, pero está yendo muy bien y para mí, pues es todo un orgullo poder participar de él. Estoy muy contento de que me hayáis invitado. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Yo he de decir que sí es cierto que, como decíamos, es una materia muy desconocida o se le da poca importancia entre los laboralistas y yo me sumo a ese carro de tener muchas ganas de escucharte y de aprender cada día más. Así que nada, ojos y oídos muy abiertos y cuando quieras puedes empezar. Bueno, pues a ver, yo como vosotros, aunque de eso a lo mejor hablamos al final, a ver, yo soy un laboralista puro de oliva, ¿no? Es decir, soy laboralista viejo y me he tenido un poquito pues que reconvertir y luego pues por avatares el destino, pues bueno, pues ahora soy especialista en empleo público. ¿Qué es el empleo público? Yo creo que, como me ocurre muchas veces con mis alumnos, ¿no? Cuando pues las clases y siempre tengo un día de empleo público, pues intento pues, hacer un contexto de qué hablamos cuando hablamos de empleado público. Si por lo general, eh, cuando uno piensa un funcionario, un empleado público, pues parece que nos sale en la mente el típico señor de bigote detrás de una mesa, mm, venga, vuelvo usted mañana, ¿no? Y no quiero saber nada de usted. Y realmente es que esa imagen, pues bueno, yo creo que son de tipos pretéritos y por empleado público, pues no solo tenemos que hablar de las personas que trabajan en concreto para las administraciones públicas, sino también pues todas aquellas empresas del sector público que podríamos hablar de Adif, de Renfe, de AENA, de Navantia, de Correos, es decir, todas las personas que trabajan en estos sectores son empleados públicos, ¿no? Y claro, y cuando también hablamos de empleados públicos puros, pues no solo tenemos que fijarnos en el típico señor de bigote que decíamos, sino que las personas que cuidan a nuestros mayores, médicos, enfermeras, maestros, bomberos, policías, etcétera, 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 son empleados públicos. Son empleados públicos. Entonces, el concepto de empleado público no se circunscribe única y exclusivamente al llamado funcionario, sino que abarca pues muchos sectores que además pues entran de lleno en nuestra esfera, ¿no? Porque muchos de estos trabajadores y trabajadoras pues son precisamente personal laboral, son personal Ujú. laboral, personal laboral. Entonces, bueno, a mí me gusta siempre un poquito explicar de que cuando hablamos de empleado público hablamos pues alrededor de 3,5 millones de personas trabajadoras en España. Es decir, Ujú. estamos hablando de muchas personas que trabajan para el sector público y no nos metamos en todas las contratas, contratistas, empresas y empresitas que en otros países son empleados públicos, ¿no? Como los señores que llevan nuestros autobuses, los señores que limpian nuestros jardines, nuestras calles, en otros países son empleados públicos y en España, bueno, pues obedecen a subcontrataciones, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eh, ¿son empleados públicos? No, pero realmente están para servirnos, a toda la ciudadanía. Entonces, bueno, pues eso es un poquito este concepto amplio de empleo público, ¿no?
Vale, pues si te parece vamos viendo las particularidades entre lo que se podría considerar un funcionario o estatutario versus el personal laboral. O sea, cómo alguien que no controla sobre esta materia sabría distinguir cuando le viene un trabajador al despacho si tiene que interponer la demanda a lo mejor en el contencioso administrativo o en la jurisdicción social. Esa es una pregunta muy buena, Elías. Es una pregunta muy buena. ¿Por qué? Porque nos ocurre una cosa en estos casos, que muchas veces ni la propia persona sabe lo que es. Sí, sí, es. Es más, hay personas mm, que han sido personal estatutario, personal laboral, personal funcionario, incluso a veces en el mismo puesto de trabajo. Y es más, como estamos viendo ahora, por ejemplo, en los procesos de funcionalización, vemos a compañeros apagando un fuego y uno es personal laboral y otro funcionario, y están los dos, uno con la manguera delante y otro con la manguera detrás, y uno es personal laboral y otro es personal funcionario. Entonces, muchas Ujú. veces las propias personas no saben lo que son. Nosotros sí que tenemos que saberlo como abogados. Tenemos que saberlo. Entonces, ¿qué distingue a un personal de otro? Bueno, pues de entrada tenemos que saber que el funcionario y el estatutario no tienen contratos, son nombrados por la administración. Y el personal laboral, pues, está sujeto, como cualquier empleado de la empresa privada, pues a un contrato, ya sea fijo, ya sea temporal, en las modalidades que todos conocemos. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es cuando viene un señor a nuestra consulta, aparte de lo típico, ¿no? Vida laboral, etcétera, etcétera, es decirle, tráenos tus contratos. Y muchas veces veréis que mm, se intercalan a veces contratos laborales con nombramientos de personal funcionario o personal estatutario. Ujú. Entonces, esa es la principal diferencia. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de apreciarla, pues como bien decís, pues para saber de entrada dónde tenemos que presentar la reclamación. O incluso si es un personal estatutario, pero que realmente es un personal laboral. Ajá. Es una cuestión más compleja que a lo mejor, bueno, pues Sí. debería a lo mejor para un podcast ya hiperespecializado, ¿no? ¿Eh? Entonces, bueno, pues, ¿dónde tenemos que presentar las demandas? Bueno, pues cuando estamos hablando de personal laboral, personal estatutario, hay que presentar las demandas en el orden contencioso administrativo, y cuando es personal laboral, en el orden social. ¿Mm? Ajá. ¿Es esto tan fácil? Bueno, es relativamente fácil. Cuando de lo que tratamos es de que cada persona reclame sus derechos. Por ejemplo, yo voy a reclamar un trienio. Bueno, si soy personal estatutario, soy personal funcionario, al contencioso. Si soy laboral, al laboral. A día de hoy, ¿dónde hay los mayores conflictos? Los mayores conflictos que estamos observando, bueno, pues los últimos años es en relación a los procesos selectivos. Ujú. La doctrina clásica nos llevaba que todos los procesos selectivos de personas que entran, los procesos de admisión, Ujú. los procesos de admisión, pues siempre iban al contencioso administrativo. Entonces yo, si tenía que impugnar unas bases, porque no estaba de acuerdo, o tenía que impugnar cualquier momento de ese proceso selectivo, pues tenía que ir al contencioso administrativo. ¿Vale? Esto ha cambiado, aunque hubo una norma que intentó, a través de los presupuestos generales del Estado, enviar toda la competencia al contencioso administrativo, lo cierto es que los juzgados del orden social fueron llevándose la competencia de cuando son procesos de personal única y exclusivamente laboral al orden social. Esto se intentó cambiar dentro de la ley de presupuestos y, como sabéis, la sentencia del Tribunal Constitucional Ajá. del 15 de noviembre de 2022 anuló, es decir, de forma accidental, anuló eh, unos, unos presupuestos generales del Estado y se llevó por delante esa reforma, de forma que, de forma accidental, volvemos en el orden social a conocer de todos los procesos selectivos que atañen única y exclusivamente a personal laboral. Entonces, si el proceso selectivo es de laboral y funcionario, iría al contencioso, si es Efectivamente, conjunto. cuando es mixto, iría al contencioso. Cuando es de personal laboral, La va sociedad. al social. A veces no es tan fácil, porque puede, con algunos temas que tenemos ahora, procesos que empiezan mixtos y a medida que van avanzando, se van dividiendo. Entonces, según la resolución
que vayas a impugnar, es decir, poder incluso darse la cuestión de que un mismo proceso selectivo en origen están convocados los dos colectivos, pero a medida que se empiezan a hacer pruebas, se empiezan a separar. Entonces tienes a lo mejor un proceso iniciado en el 2022 en el que incluían ambos personales, pero se han ido dividiendo y las resoluciones que tienes que impugnar ahora afectan solo o laborales o funcionarios. Fijaros, fijaros las cosas que tiene lo de la competencia. Y en tu opinión, ¿en qué jurisdicción preferirías actuar? Bueno, ¿Cuál crees que tiene yo más como viejo garantías? laboralista, pues como más garantías para el administrado y para el funcionario estatutario o persona laboral, por supuesto, el orden social. Ajá. Porque yo entiendo que tiene una vis atractiva pro operario que no tiene el orden contencioso. Realmente el orden contencioso se ha hecho para defender a la administración. Claro. Entonces, bueno, las personas ante el orden contencioso, pues, bueno, pues se encuentran desde luego bastante más desprotegidas que ante el orden social. Vamos, yo creo que es una cuestión que está bastante clara. Sí, Sobre todo para los que somos, para los que venimos de laboral puro, el salto al es clara. contencioso es tremendo. Es Sí, tremendo. además está el tema de las costas también, ¿no? Que puede a lo mejor disuadir, que ahí podríamos entrar entre si es justo o no, Es muy que la disuasorio. jurisdicción social sea, ¿no?, sin costas, y para un trabajador que es que por ser de la administración, pues se le impongan costas, que eso Hombre, a no. mi criterio es muy disuasorio porque Sí, se llame funcionario, se llame estatutario, no deja de ser un trabajador. De hecho, sí, sí. el concepto de trabajador en la Unión Europea no distingue. En la Efectivamente. Unión Europea hay trabajadores y trabajadoras. Luego en cada país te llamarán como quieran. Entonces, claro, como decíamos antes, ahora volvemos a los dos señores que estaban en el incendio de aquí de Galicia de este año. El que tenía la manguera no le pagan los trienios y como es funcionario tiene que ir al contencioso. Y el que laboral va al social. Bueno, eso luego a veces es muy difícil de De explicárselo explicar. a las personas, sí, sobre todo cuando hay soluciones divergentes, como luego veremos en muchos temas, porque la visión para el contencioso administrativo, el funcionario no es un trabajador, forma parte del Estado, es decir, Ah, forma parte de la propia estructura. Entonces, no es visto como un trabajador. Yo creo que es también misión de nosotros los laboralistas intentar hacer cambiar a los indubio pro funcionarios. operario aquí no opera. Aquí no. No tenemos mucho éxito. Bueno, Bueno, y si tenemos que llevar, por ejemplo, a un trabajador que sería en la jurisdicción social, ¿cuáles son los truquillos en cuanto a la demanda, ¿no? La competencia, a lo mejor, o sobre todo el tema de plazos, yo creo que es interesante, ¿no? El artículo Sí, 69, ¿no? Que ahí podemos. sí. No sé si Bueno, nos puedes explicar un pelín. bueno, como sabéis, antiguamente era necesario para demandar la administración llevar a cabo una reclamación previa. Esto desapareció con la reforma de 2015, entonces no es necesario hacer reclamación previa. ¿Mm? Ujú. Esto es muy importante saberlo, porque a lo mejor en una demanda de salarios, si yo presento una reclamación previa, no nos hace ningún daño, porque, bueno, rompería la prescripción incluso. Pero una demanda de despido, los 20 días se cuentan desde que te han despedido. Y si interpones Ajá. una reclamación previa, no detiene el plazo de caducidad. Ni tampoco el SMAC, ¿no? Para gente que a lo mejor No, crea que el yendo al otro día SMAC. aún tuve un SMAC, porque iba por una administración, que presentaron un SMAC contra un ayuntamiento. Mm, Porque era un tema de salarios, pero si llega a ser de despido, ya lo hubiera caducado el despido. claro. Entonces, tenemos que andar con mucho cuidado. Efectivamente, no hace falta reclamación previa, ya, para una demanda normal, pero hay que prestar especial atención a los despidos. Porque, como sabéis, además, en la administración no suele haber despidos disciplinarios. Es decir, ante lo que Ajá. estamos por lo general es ante ceses, que la administración entiende que estamos ante un simple cese, pero nosotros debemos interpretar cuándo es un cese conforme a derecho y cuándo no. Y la fecha de cese es la que tenemos que tomar como referencia para los 20 días para presentar la Totalmente. demanda. Ujú. Claro. Hay una sentencia del Tribunal Supremo, del Social, por supuesto, muy interesante,
que era una resolución en la que le comunicaban el cese a una persona trabajadora, social, del social, una persona laboral, y como la resolución no ponía pie de recurso, entendió que no eran los 20 días y que habría el plazo general de un año. Eso es muy Entonces, interesante. sí, eso Muy, es muy interesante. Muy interesante porque la además, bomba. Pablo, entiendo que no se suele dar esa Bueno, función. O sí está. bueno. A ver, no se suele dar porque, porque mucha gente tan pronto le cesan, pues ya viene junto tuyo. Pero hay mucha gente que, al igual que antes decía que que no saben si es personal laboral o estatutario, funcionario, hay mucha gente que no sabe que lo han cesado de forma irregular. Ujú, La gente también confía en la administración. Oye, me han claro, comunicado un cese, pues si me han comunicado un cese, se supone que sabe la administración. Entonces, mucha gente no sabe que están ante un despido, no lo sabe. claro. Entonces, mm, hay mucha gente que a lo mejor, como nos ha ocurrido el caso, que han venido una vez que han visto que sus compañeros han tenido una sentencia de despido improcedente. Entonces, bueno, le habíamos dicho no, se pasaron los 20 días y después de la sentencia le dice sí, vuelve que no ha pasado un año. Claro, el Bueno, límite estaría en el año, claro, como máximo dentro tenemos que ir del... al 59, al 59 del ETE, ¿vale? Mientras siga esta doctrina, pues la mayoría de las diligencias de cese no suelen poner vía de recurso, entonces podremos aplicarlo. Entonces, bueno, son temas que son muy interesantes conocer. Entonces, reclamación previa, cuando estamos en un proceso ordinario, despido, etcétera, no. Ujú, Otra cuestión es que estemos ante la acción específica del procedimiento especial de impugnación de actos administrativos en la vía social, el artículo 151. sí. ¿Vale? Este procedimiento especial es un procedimiento que yo entiendo bastante peliagudo, porque realmente lo que está es trasladando al orden social los modos y las formas del contencioso. Ujú. Y yo creo que todavía los laboralistas, y entre los laboralistas hablo también de los jueces en lo social, como que no sé si nos acabamos de situar en este nuevo proceso. De hecho, no se utiliza mucho. ¿eh? Yo creo que Yo la verdad lo he visto muy pocas veces, muy pocas veces. hay una cierta No... huida, ¿no?, de este proceso. Pero claro, ahora que estamos con las resoluciones y procesos selectivos, realmente a lo mejor habría que acudir a ese proceso especial. ¿Por qué? Ujú. Pero claro, ahí ya sí que es un procedimiento especial que nos lleva a muchas normas del contencioso, porque ahí sí que nos obliga a utilizar el mecanismo de la vía administrativa previa. Entonces, imaginaros, por ejemplo, que hay una resolución de un concurso de ingreso de personal laboral y que hay 5 plazas y yo quedo el sexto. Bueno, pues yo quiero impugnar ese proceso, es esto, Ujú, porque si no, es que yo soy sexto, pero yo me tenía que haber puntuado más tal curso, tal no sé qué, y quedaría de cuarto. Realmente, quizá la vía adecuada, y que no me oigan los jueces, sería Sería acudir el 148. a 151, a Bueno, 151, ¿no? De ley reguladora. Pero claro, ahí te obligaría primero a hacer el recurso de alzada o recurso de reposición, y luego realmente es una demanda social, pero de contenido puramente administrativo, porque incluso en el súplico deberíamos de ceñirnos a una resolución nula, anulable, etcétera, etcétera, que ya nos metemos, de hecho, en el mundo del contencioso, que a día de hoy yo creo que, por desgracia o por suerte, todos los que nos dedicamos a laboral y al empleo público, no nos va a quedar más remedio que sí adaptarnos que está. y acostumbrarnos a lidiar en los dos órdenes, sí. ujú. En los órdenes, pues Y, como me y, ha ocurrido a mí, como me ha ocurrido a mí. y en cuanto también, por ejemplo, a la demanda, ¿no? Otra particularidad sería también que se puede interponer en el domicilio del demandante. Yo creo que es otra de las... A ver, el tema de la competencia territorial es un tema también complejo. Y de Ujú. hecho, los propios juzgados no se ponen de acuerdo. Yo he tenido la misma demanda y un juez me la ha dejado en el pueblo, en Ourense, otro me la ha dejado en Vigo, otro me la ha enviado a Santiago. Es decir, cuando son actos que a lo mejor afectan a muchos destinatarios, por ejemplo, el típico procedimiento de selectivo, lo lógico es que se interponga la demanda en el lugar de donde emana esa resolución. Entonces, por Ujú, Ujú. ejemplo,
estamos hablando de Galicia ahora, pues lo normal es que lo interpusiéramos en Santiago, que es de donde está la administración autonómica. A lo mejor en León, en Valladolid, claro, a lo mejor en Euskadi, en Vitoria. Claro, a lo mejor ese sería el lugar adecuado en tema de procesos selectivos. Cuando es personal laboral o funcionario que reclama su derecho, pues es el domicilio del demandante. ¿Vale? Cambia con respecto a la territorial clásica del social, que es lugar de prestación de servicios o domicilio de la empresa. Aquí podría ser donde se emite la orden, o, bueno, prestación de servicios, o el domicilio del demandante, que por lo general acudimos al domicilio del demandante. Ajá. Claro, porque en el social también es muy habitual que a lo mejor pues, tú vivas en una provincia y trabajes en otra, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues a lo mejor te lo llevas a tu provincia. Ahí puedes elegir. Y en el resto de procedimientos sería igual, es decir, si a un trabajador que es personal laboral de la administración le modifican el horario, se iría a través de una del proceso de modificación sustancial, el de despido es el mismo, sería Bueno, únicamente esa soledad del el tiempo. personal laboral es lo mismo que cualquier otro trabajador. ¿Qué pasa? Que está sometido a normas especiales. Porque, digamos que para personal laboral, funcionario y estatutario, hay una norma madre, que es el EBEP. Ajá. ¿De acuerdo? El Estatuto Básico del Empleado Público es una norma madre. Incluso va echando sus tentáculos a Renfe, a Adif, a ENA. Es decir, cada vez que eso se va ampliando más, para lo bueno y para lo malo. Ajá. Para lo bueno y para lo malo. Es decir, pues hay esa norma madre que luego ya, después de esa norma madre, por ejemplo, el EBEP, pues traslada mucho a los convenios colectivos y a las normas laborales. ¿De acuerdo? Pero hay unos básicos que no los puede violentar un convenio colectivo. Y Vaya. Pablo, ahora me gustaría cambiar un poco de tercio y abrir un melón que mucha gente siempre se indigna, que es el tema de los fraudes en la contratación en la administración pública. Sí. ¿Qué decimos de esto? Bueno, a ver, yo creo que si hay un problema para el empleado público es el abuso de la temporalidad. Si el abuso de la temporalidad sabemos que es un clásico del trabajo en España. Es decir, pero si hay algo que caracteriza al empleo público es unas tasas de temporalidad que a día de hoy duplican al del empleo privado. Que es curioso, ¿no? Que siendo administración, además. Es curioso, pero bueno, por Es ejemplo, llamativo, sí. claro, todo hay que decirlo, es decir, la reforma laboral, por muy criticada que haya sido, cierto es que ha bajado mucho el porcentaje de temporalidad en la empresa privada, pero no en la pública. Pues claro, la temporalidad en el empleo público está en torno al 30%, pero hay sectores especialmente precarizados como la enseñanza y la sanidad, en el que hay comunidades autónomas, sabéis que está, pertenece a las comunidades autónomas, Sí, las la competente. competencias que están absolutamente precarizadas, a lo mejor hasta un 40-50%. Vosotros pedís la vida laboral de un señor o de una señora médico de 45 años y parece la Biblia. Veréis que tiene una vida laboral de nombramientos peor que un ETT. Un día. Hoy trabajas en una planta, otra en otra. Hoy en un pueblo, hoy en primaria, mañana en hospital. Mañana, es decir, bueno, es algo realmente inconcebible. De hecho, en Europa no se entiende. No se entiende. Y de aquí Los viene, ¿no? servicios básicos. Claro, de aquí es donde viene ahora lo del indefinido no fijo, ¿no? Nació de Claro, todo esto. la figura de indefinido no fijo es una figura creada jurisprudencialmente, pero solo para el personal laboral. Vale. Ajá. Claro. Entonces, abuso de la temporalidad. No hay el mismo tratamiento del abuso de la temporalidad para el personal laboral y para el personal funcionario o estatutario. Es más, estamos ante una misma norma madre europea, que sería la cláusula 5 del acuerdo marco de la directiva, pero hay una interpretación completamente opuesta entre los órganos del social y los órganos de contencioso administrativo. El orden social, digamos, la ha acatado más o menos, pero bueno, ha entendido que cuando se superan los límites de los 3 años que establece el artículo 70 del EBEP para
culminar las ofertas de empleo público, pues estaríamos ante una interinidad por vacante que ha superado los límites de temporalidad y esa persona pues está como en un limbo entre ser temporal y ser fijo, que sería el indefinido no fijo. Que además se lo inventaron los jueces, quiero decir, es una creación. Los jueces, ya está recogido en el EBEP, El TFUE. pero lo cierto es que cuando yo me estrené como abogado hace casi 30 años con la famosa sentencia de los indefinidos no fijos, llevamos 30 años con el mismo problema. Ajá. Una persona ahora puede estar de indefinido no fijo 30 años, 40 años y se jubila como indefinido no fijo. El indefinido no fijo es una persona, es un empleado público personal laboral en una situación de irregularidad en la contratación, de abuso en la contratación, y la consecuencia a día de hoy es ser indefinido no fijo. Claro. El indefinido no fijo sigue teniendo las mismas causas de extinción del contrato que un interino. Entonces, cuando se cubre su plaza, se va a la calle. Eso sí, con una indemnización que a día de hoy está fijada en 20 días por año, al igual que el despido ejecutivo. Pero esta figura no está recogida en el contencioso. Claro. Entonces, un funcionario puede estar 20, 30, 40 años y es cesado y se va a la calle, pues sin ningún tipo de indemnización o compensación por este abuso. Y un poco por establecer cómo se llega al indefinido fijo. Es decir, podría haber, ¿no? Cuando se inculca el artículo 70 del EBEP, ¿no? Que quiere decir que cuando no se sacan los procesos selectivos en esos 3 años, o también puede ser que haya un fraude de un contrato laboral como cualquier trabajador de una empresa privada. Es decir, Efectivamente. también llegarías a ser indefinido no fijo de esa forma, ¿no? Efectivamente. Es decir, un indefinido no fijo es una figura que lo que hace es que penaliza que cualquier contrato temporal en la administración sea fraude de ley. Vosotros sabéis que si es un trabajador de la empresa privada, se convierte en fijo de forma inmediata. Si yo empiezo a trabajar un día antes de que me den de alta, soy fijo. Si se acaba la baja que estoy cubriendo y sigo trabajando, me convierto en fijo. Bueno, esto en la administración no puede ser. No puede ser. Por lo menos a día de hoy. No puede ser. Y ese señor se convertiría en el indefinido no fijo. Si a mí me contratan 3 meses para sustituir la baja de fulanito, este señor vuelve de la baja y sigo trabajando 1 mes, 2, 3, me convertiré en el indefinido no fijo. También, ¿vale? Es decir, ¿qué pasa? Que lo clásico en la administración es las interinidades por vacante, que sabéis que es una figura que se utiliza solo en las administraciones. Entonces, tú cubres una plaza en interinidad hasta que esa plaza no es cubierta por el proceso selectivo correspondiente. ¿Qué pasa? Que esa interinidad se eterniza, entonces la justicia europea y luego el Tribunal Supremo, la sentencia famosa Imidra, ha puesto límites. A partir de más de 3 años, usted no puede estar ahí. Entonces, a partir de 3 años, tú te conviertes en indefinido no fijo. ¿De acuerdo? No sé si complicado. Sí, sí, sí. Y a la hora de los ceses, bueno, lo comentaste antes, ¿no? Los 20 días por año, pero es porque la administración tiene que hacer un despido objetivo, ¿no? Si no hace un despido objetivo, sí que se podría solicitar el improcedente. Claro, es decir, es que aquí estamos ante muchos supuestos. Por lo general, lo que hace la administración es no acudir al despido objetivo. Entonces, lo que hace es un despido, entre comillas, a pelo. Es decir, usted no ha superado un proceso selectivo, o resulta que su plaza ya ha vuelto, yo llevo pues 8 años en una plaza y me la cubren por un traslado, por lo que sea. Bueno, pues yo a usted le comunico el cese y se acabó. Esa persona lo que tiene que hacer es demandar por despido improcedente. Despido improcedente primero para ver si ese cese es correcto o no. Porque seguramente en todos esos años se han producido muchas contingencias que a lo mejor desvirtúen mucho más allá de la simple duración. Si es esta plaza, si es otra plaza, entonces a lo mejor es un despido improcedente, pero en todo caso tendría derecho a la indemnización de 20 días por año. Con una particularidad, que si tu plaza como laboral es cubierta por un funcionario, siempre va a ser despido improcedente. Es algo que muy poca gente sabe. Entonces, No, eso y además es habitual, vaya, ¿no? A día de hoy es habitual por los procesos de funcionalización que está habiendo las administraciones. Es decir, todas las administraciones están intentando reconvertir a todo el personal laboral en los últimos 30 años en funcionarios.
por cuestiones obvias. Y lo que hablamos al principio, siempre le va a ir mejor la administración en el contencioso que en el social. Claro, claro. Entonces, siempre que tu plaza sea cubierta por un funcionario, tienes que acudir a un abogado para que te plantee una demanda de despido improcedentemente de IVA. ¿Mm? Y si no, pues ¿Y, siempre tendrás la indemnización de los 20 días por año. Sí. y cómo está el tema de solicitar la fijeza? Con tantos idas y venidas, de si fijos, no fijos, por el fraude en la contratación. A ver, lo cierto es que el tema de la fijeza, pues como tú bien dices, Elías, ha sido sometido a idas y venidas, sobre todo por mor de la jurisprudencia del TJUE. El TJUE no admite esta, este abuso de la temporalidad en España, y de forma sostenida castiga una y otra vez al Estado español, al Reino de España, de que esa situación no pueda acabar. ¿Cuál es la sanción adecuada? Pues la sanción adecuada podría ser la fijeza. Y esta es una cuestión que a día de hoy pues, está encima de la mesa. El año pasado, en febrero, tuvimos la famosa sentencia del caso UNED, la que entendía que la fijeza quizá era la solución a este asunto. Persona que está en irregularidad contractual se convirtiera en fija. Pero lo cierto es que meses después, una sentencia de junio del caso de la Generalitat dijo que bueno, que podría ser la solución siempre que no colisione con la Constitución. Claro, en este caso, lo que ha hecho los jueces españoles es decir, alto, esto colisiona con el artículo 14, con el artículo 23, y si hacemos fijos a estas personas en abuso de contratación, vulnerarían los principios de igualdad, mérito y capacidad de acceso al empleo público. Entonces, no los podemos hacer fijos. Esto todavía está siendo debatido en el TJUE. Hay una cuestión prejudicial que interpuso el propio Tribunal Supremo, se celebró la vista antes del verano, y todos esperamos que a finales de año tengamos una nueva sentencia del TJUE, ¿no? ¿Y crees que va a seguir la línea de hasta ahora o crees que va a ser rompedora? Pues yo, la verdad, yo ya no me atrevo a hacer ningún pronóstico. Yo soy una persona que pronostica muy mal. Entonces no me atrevo a hacer un pronóstico, porque lo cierto es que cuando iba a ser la sentencia de febrero era muy pesimista con respecto a la fijeza. Y la sentencia fue muy a favor de la fijeza. Luego, a los meses cambió de forma diametral. Y ahora, pues no sé, parece que el partido de la fijeza se va perdiendo, pero aún no se ha Sí. acabado. Pero aún no se ha acabado. No sé. Hombre, la de febrero del 24 sí que parecía que iba a dar bueno, la fijeza a todo el mundo, ¿no? O sea, por lo menos leyéndola parecía que ese era el espíritu de la sentencia. Después yo creo que han modulado lo que dice. Hombre, lo cierto es que a mi criterio y a la mayoría de los juristas, incluso de los jueces, la sentencia de febrero de 2024, el del caso UNED, yo creo que dejaba clarísimo, la de 22 de febrero, que el indefinido no fijo estaba superado. Eso ya no podía ser, porque el indefinido no fijo no deja de ser otro temporal. Porque si al final Sí, la sí, sí. persona puede estar indefinida no fija 20, 30, 40 años, como yo tengo personas que se jubilan sin indefinidas no fijas, realmente, ¿dónde está el combate contra la precariedad? No existe, no hay sanción para la administración. Entonces, claro, es una situación inédita en Europa. Pero bueno, cierto es que luego, cuando sale la de 13 de junio, parece que donde dijo Diego, parece Ya. que se come sus propias palabras y dice, bueno, salvo que no sea contra el eje. Claro, es muy curioso esta postura del TJUE, porque, por ejemplo, en el caso de Portugal no dijo eso. Y de hecho, el Tribunal Supremo de Portugal ha asumido la fijeza en caso de... Bueno, de hecho, en la de febrero llega a decir que si hay que cambiar, ¿no? La jurisprudencia, incluso temas de la Constitución, pues que para adelante. O Lo sea, dijo, que sí que es... pero luego Luego recogió cable, como diría Broncano, ¿no? sí, 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 sí. Luego, pues, parece que rectificó. ¿Qué va a decir ahora? Pues no lo sé, no lo sé. Es decir, pues se escudan ahora pues que hubo este proceso de estabilización, que hablaremos luego, como que bueno, y es que ya está sancionado, pero bueno, eso podemos seguir hablando ahora del tema. Ok. Pues nada, si te parece, pasamos a hablar un poco también de derechos que tienen los temporales versus los fijos, ¿no? Si todos los trabajadores temporales realmente tienen los mismos derechos que los fijos o hay ocasiones en las que no.
Bueno, pues lo cierto es que debería de estar más que claro que cualquier personal fijo debería tener el mismo derecho que el personal temporal. Es decir, yo creo que es una máxima que tendría que estar clarísima porque ha habido multitud de sentencias del TJUE que así lo han declarado. Ajá. Y en este sentido, el orden social parece que sí que ha seguido esta doctrina de no discriminación entre fijos y temporales. Estaríamos hablando de la cláusula 4, de la cláusula cuarta de la famosa directiva, y parece que sí que lo ha ido aplicando y prácticamente un indefinido no fijo pues tiene los mismos derechos que el personal fijo. No ocurre así en el orden contencioso. Ajá. En el orden contencioso hay muchísima resistencia a otorgar el mismo derecho al funcionario interino que al funcionario de carrera. Y un ejemplo claro lo tenemos, pues, por ejemplo, en las excedencias. En las excedencias ya ha sido reconocido por el orden social que el personal temporal tiene el mismo derecho a tomar excedencias que el personal fijo. Pero, en cambio, el orden contencioso no lo entiende así. Y, por ejemplo, mm, sigue entendiendo que el funcionario interino no tiene derecho a la excedencia por interés particular. Entonces, bueno, ahí existe un conflicto Una, entre las salas, que bueno, yo entiendo que antes o después ese tema tiene que saltar al TJUE y resolverse de acuerdo con la doctrina comunitaria. Es decir, una persona, eh, un funcionario interino que lleva a lo mejor 10, 12 años, ¿cómo no va a tener derecho a la excedencia? Con una excepción, en caso de excedencia por cuidado de hijos, el Tribunal Constitucional ¿eh? sí que se pronunció a favor de la excedencia por cuidado de hijos. En caso de ajá. excedencia por de cuidado de hijos, sí que el funcionario interino tendría derecho a esta excedencia. Digamos que ahí primó el interés del menor. A mí hay un tema también que me resulta curioso, es que además lo vi un poco para preparar el podcast, que es cuando hay un concurso de traslados, ¿no? Ahí, incluso en el laboral llegan a decir que no tienen derecho el personal temporal en comparación con el fijo, ¿no? Cuando hay un concurso de traslados entre ellos. Sí, de hecho, lo que quería comentaros es que yo lo que observo es un Ajá. cierto retroceso, ¿no? Si, digamos, del periodo entre 2017 2023, yo creo que se tendría a una plena equiparación. Yo observo en algunas sentencias cierto retroceso. La famosa sentencia del año pasado, de abril de 2024, efectivamente, limita la participación del concurso de traslados al personal temporal. Ajá. Viendo que como lo viene limitado por convenio colectivo, tal, a mí me parece un retroceso, no comparto en absoluto esta sentencia. Y hay otra sentencia que se dictó meses después, que por ejemplo en caso de reingreso, Ajá. un grupo empresarial, pues tienes que ir a la empresa del grupo concreto. Es decir, yo veo un cierto retroceso en cuanto a los derechos de indefinido no fijo, que espero que Que se revierta un poco. claro, ahora tenemos, digamos, una nueva sala de lo social, se han incorporado magistrados nuevos y bueno, pues yo creo que vamos a ver durante estos meses cuál es esta tendencia, porque no podemos dejar de recordar que en torno a un tercio de los asuntos que están en la sala de lo social corresponden a empleo público. Ajá. Es decir, es que el empleo público a día de hoy copa todas las sentencias de los juegos de lo social, sí. Pues vamos a pasar, si te parece, al siguiente bloque, que sería un poco con el que nos comentes cómo son los procesos selectivos, ¿no? Desde un poco desde cero, y después cómo se ha fraguado y cómo se ha desarrollado la ley de estabilización, ¿no? Que es la conocida como Ley 20/2021. Bueno, la ley 2021, la polémica ley 2021, bueno, pues nace por la exigencia de la Unión Europea de que de que se dé estabilidad al empleo público en España. Entonces, lo que se hace por parte del Estado es establecer una norma, una ley, para establecer un procedimiento de estabilización extraordinario para, digamos, estabilizar toda una serie de plazas que llevan muchos años. No vamos a entrar en el tipo de plazas, ¿no? Entonces, bueno, Ajá. este proceso tenía que estar finalizado el año pasado, no se ha finalizado en casi ninguna administración, y lo que ha hecho es establecer una serie de concursos oposición o concursos solo en los que, bueno, se prima muchísimo la experiencia,
al objeto de que las personas que llevan muchos años puedan participar y, bueno, pues puedan a lo mejor acceder a esa plaza fija que llevan años ansiando. Bueno, pues en la mayoría de los casos, pues la gente que lleva muchos años ha optado esas plazas y, bueno, pues parece ser que puede consolidarlas, ¿no? Pero no todas, hay mucha gente que se está quedando fuera. Pero claro, eso no es solución, porque en los 3 años, como decía mi amigo Voltaina, en estos 3 años que se están llevando a cabo los procesos de estabilización y se han estabilizado unas 250.000 personas, según dice el ministro, ya se han jubilado otras 400.000 personas, que vuelven a estar Ya que, ocupadas aquí mismo por 400.000 funcionarios o personal interino. Si es que el problema lo volvemos a tener como hace 3 años o de peor. nuevo. Pues claro, estabilización, fenomenal, pero se ha quedado muy corta. Realmente debería haber una estabilización todos los años. ¿Por qué? Ya, sí, sí. Porque el problema no finaliza ni va a finalizar. Es decir, a ver, mi generación, la de los baby boomers, nos vamos a jubilar. Entonces, en 10 años la administración se va a quedar a la mitad. Se va a quedar Bueno, a de la hecho, este mitad. año tú tienes una de las ofertas de empleo público más grandes de la historia, porque es una forma de intentar suplir esa falta de personal. Sí, pero aún así se queda cortísima. Que no, Eh, vamos, no llega ni con mucho, ni va a llegar. Es decir, a medida que se vayan jubilando todos los años 62, 63, 64, 65, es que a lo mejor cada año se quedan 100, 150.000 vacantes sí, en todas las administraciones. Que se convocan 30. Bueno, es que es la mayor oferta pública de la historia, 30.000. Sí, pero se te han quedado otros 80.000 o otros. 90.000 que los vas a cubrir con interinos. Entonces, el problema, Es la el pescadilla que se problema muerde el no, cono. efectivamente, no se soluciona nunca. Entonces, por eso, a lo mejor la fijeza es la solución. Pues a lo mejor la fijeza es la solución, ¿no? Habría que Bueno, yo ahí tengo arbitrarlo, habría que un... arbitrarlo o arbitrar fórmulas híbridas, ¿no? Yo me atrevía hace un año a plantear una fórmula, que tampoco era original mía, por supuesto. Es decir, yo la tomé de la sentencia que tuvimos del 21, que decía, bueno, aquella persona que haya entrado a la administración mediante un contrato temporal, que luego le viene en indefinido no fijo, pero esa entrada a la administración fue a través de un proceso selectivo, mejor, peor o regular, vale, pues la gente hazla fija. El que entró de Sí, cualquier manera, no. O establece hasta dónde sí o hasta dónde no. El que entró por una entrevista, bueno, a lo mejor el que, a ver, todos conocemos personas que llevan contratos temporales encadenados a la administración y para cada uno de ellos ha superado una oposición, ¿eh? sí, sí, eso es cierto. Y Y a algunas, veces ha habido casos de superar un proceso selectivo temporal que tiene la misma dificultad que el de la plaza fija. efectivamente, entonces, Eso, pues claro, la sentencia de 25 de noviembre de 2021, que además es nuestra, curiosamente, emite unos votos particulares diciendo que para entrar en la administración, aunque sea como personal temporal o funcionario temporal, tiene que ujú, ser a través de los principios de igualdad, mérito y capacidad. claro. Entonces, Sí, sí. ya has pasado un primer filtro. Entonces, si para ser temporal ya has pasado por el artículo 23, no sé, yo creo que hay que arbitrar soluciones. Y tienen A que ver, ser yo creo que ahí también imaginativas. los jueces les escuece mucho, ¿no? Haber tenido que presentarse a una posición en que había, imagínate, pues 10 plazas y tú si eras el 11º, pues te quedabas fuera y ya está. Entonces yo creo que eso sí que les escuece a la hora de también conceder la fijeza. Creo que tiene parte de su bagaje personal en esas A ver, sentencias. a mi consulta llegan tanto señores que llevan 25 años en abuso de la temporalidad como chavales que han aprobado. Así, a ver, Ujú. yo creo que hay que intentar conjugar los derechos de unos y de otros, porque yo entiendo las dos posiciones, ¿no? Es Mm. decir, a ver, es muy duro también que saques el número uno o el número dos o el número tres y cuando en la oposición y cuando vas al concurso de méritos pases al 200, ¿no? Porque te comen los méritos de la gente. Eso también es muy duro y lo entiendo. Entonces yo creo que hay que conjugar, Sí, hay que equilibrar conjugar, eso. porque cierto es que un señor o una señora de 40 años, y tú lo sabes bien, Elías,
con los Sí, niños sí, sí. saltándote por ahí, trabajando, etcétera, etcétera, evidentemente no estás en la misma Sí, situación ni cerca. de Sí, sí. aprobar una oposición de un chaval de 23 años. Empezamos. Es Sí, sí. imposible. Que no puedes No, no, competir. no, eso está claro, eso está claro. Tienen que Entonces, arbitrar un sistema claro, hay que que abrir, equilibre las cosas. Sí, sí. efectivamente, hay que arbitrar un sistema. Sí, sí. Entonces, bueno, O sea, el el- problema existe, entonces vamos a dar una solución que sea más o menos. No dejarlo ni blanco ni negro, que al final no. efectivamente. La estabilización, muy bien, fenomenal, pero no va a resolver el problema ni de lejos. Es decir, a día de hoy, y de hecho, bueno, no lo digo yo, es decir, la encuesta de población activa y los datos del INE siguen reflejando el 30% de toda la vida. Sí, es curioso eso, la verdad. No, no, yo desconocía ese No han, dato. no han bajado los. Yo he repasado con ocasión de este podcast los datos del INE. Es más, hay unos datos específicos de administración pública y nos mantenemos en el 30%. Es que no ha habido ningún cambio. ¿No? Cuando, Es curioso esto. cuando vemos que la reforma laboral en el ámbito privado ha bajado de forma notoria. Ujú. Notoria. Porque ahora ya a ningún empresario ya nadie hace contratos Sí, temporales. es raro, sí, sí. Y Es entonces, raro. claro, pero en cambio la administración se sigue multiplicando. ¿Eh? Bueno, Pablo, pues vamos a cambiar un poco de tercio y ahora vamos a ir a la chicha y a las preguntas personales. Así que, ¿cómo llegaste tú al derecho laboral y a ejercer de abogado? ¿Cuál es tu bagaje? Bueno, pues como tú bien sabes, Elías, bueno, pues bueno, mi llegada al mundo del derecho laboral pues es una consecuencia lógica de que yo empecé de muy pequeñito a trabajar en Renfe, luego entré de aprendiz Ujú, en Renfe con 14 años, a los 16 años estaba trabajando en los talleres y bueno, pues, pues el interés por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras pues iba creciendo en mí, ¿no? Entonces estudié, hice Derecho, ahora también, digamos, pues Derecho es una carrera que puedes estudiar en la UNED, ¿no? Es decir, ujú. bueno, porque lo puedes hacer, yendo a Santiago, pero no daba, entonces, bueno, en la UNED. Y poco a poco, pues fui sacando los cursos en la UNED, pero a la vez seguía trabajando en Renfe, también me iba implicando pues en cuestiones sindicales, de derechos de los trabajadores, empecé a hacer reclamaciones por aquí, reclamaciones por allá, etcétera, etcétera. Y bueno, pues una cosa llevó a la otra. Cuando acabé de Derecho, se me ofreció hacer prácticas en comisiones obreras y de tanta casualidad de que al poco tiempo pues mi compañera se fue y bueno, pues, fui a un concurso y lo saqué. Pero bueno, por ahí fue, es decir, el mundo laboral era lo que me atraía. Pero yo también Ujú. yo iba muy encaminado al tema de recursos humanos. ¿Ah, sí? Pero Sí, una duda que siempre he tenido. ¿En Renfe qué es lo que qué puesto hacías? yo era mecánico electricista. Ah, no sabía, no sabía. Hostia. Bueno, a ver, yo empecé de peón, Bueno, ya, ya, pero. luego peón especializado y luego ya eras oficial. Entonces, ya era mecánico electricista y bueno, pues cambiaba las bombillas y los faros y los motores Ah, muy bien. de los trenes, sí, sí, sí. Ya, ya, es que siempre había tenido esa duda que nunca te había preguntado, así que Sí, sí. quería Entonces, resolverla ahí. pues bueno, digamos, pues es un cauce lógico, ¿no? Sí. Ujú, sí, sí. El ámbito en el que me desarrollaba. Luego, por ejemplo, Bueno, pues, además siempre ha sido especialmente guerrillero, ¿no? También. hombre, a ver, Renfe es una empresa pues muy sindicalizada y los cuadros sindicales pues es gente muy formada, muy formada. Entonces, Ajá. bueno, pues nosotros desde a lo mejor la sección sindical en comisiones obreras hacíamos papeletas, demandas, íbamos a las conciliaciones, el famoso hombre bueno que había antes, vosotros nunca lo conocisteis, pero había la No. figura del hombre bueno que iba al SMAC, pues, que ibas a acompañar al trabajador al SMAC, que fuera un clásico. Sí, sí. Entonces, Ah, bueno, pues mira, sí, sí. sí, sí, había Y, el hombre y bueno, Pablo, entonces, sí. si sabiendo que te gusta mucho laboral, pero tu segunda mejor afición, ¿a qué te hubieses dedicado si no hubiese sido laboral? Pues no sabría decirte, la verdad. Yo creo que hubieses tirado a lo mejor por derecho penal también, es posible. A ver, es decir, el penal, digamos que se parece mucho al social en el directo, ¿no? Entonces, de hecho, muchos grandes penalistas surgen del social también, porque Ujú. es un orden también muy, muy vivo, que tienes que estar a tanto de todo, muy rápido, pero bueno, el penal impone mucho, ¿eh? No, sí, 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 El penal es da mucho otra. miedo, ¿eh? Da mucho miedo. Pero bueno, sí, quizá el penal. A un penalío llevé por ahí, ¿eh? Pero bueno.
poca cosa. Pero sí, esa pregunta que me haces, Álvaro, es buena pregunta, porque tampoco nunca se me había Lo ha ocurrido. planteado. ¿No? O a lo mejor otra profesión, que no, si no hubiese sido abogado, ¿qué hubiese sería? O sea, ¿hubiese seguido en Renfe o hay algo que digas, bueno, A pues ver, a lo mejor hubiese hecho yo X? por ejemplo en Renfe, pues mira, pues ya que estamos hablando de empleo público, uno de los problemas del empleo público, la falta de movilidad horizontal y vertical. O sea, a lo mejor cuando cuando acabé Derecho, en Renfe hubiera una convocatoria para técnicos de recursos humanos, de prevenir, pues a lo mejor hubiera todo, yo, ¿no? Pues sería a lo mejor director de recursos humanos de Adif o de Renfe, puede ser, tranquilamente. Puede ser. A mí me atraía mucho. De hecho, yo al acabar, lo primero que hice fue un máster de recursos humanos. Me gustaba mucho ese mundo, sí. Ah, ostras. Sí. Siempre Bueno, y ya que tienes todo este bagaje, ¿qué consejos le darías a la gente que está empezando o incluso a abogados como nosotros, que estamos, que tenemos menos años de experiencia? Bueno, ¿Cuál vosotros ya. crees tú que son los puntos? Pues mira, por ejemplo, a vosotros, ¿qué os diría? Que no hace falta que os lo diga. Es decir, el empleo público hay mucho trabajo. Ajá. Mucho trabajo, porque son muchísimas personas trabajadoras en muchísimos ámbitos, hay ámbitos muy desconocidos y yo creo que ahí hay mucho material. Es Y que yo ahora, eso lo comentaba con Álvaro, que imagínate, tú si partes de cero, no hay ningún máster ni curso que enseñe empleo público, o por lo menos yo lo desconozco, que eso es algo que me parece curioso teniendo en cuenta la cantidad de empleados públicos que hay, ¿no? Ujú. No sé si a lo mejor tú controlas alguno, pero yo no. poco a cosa hay, pero además también, a ver, hoy nos estamos centrando digamos, en la parte actora. Ujú. No, pero incluso para la Claro, administración pero también. ¿cuántas administraciones necesitarían de buenos asesores? ¿Mm? Todo, Sí, sí, sí. Sobre todo las administraciones más pequeñitas. claro. Más pequeñitas que no disponen de grandes gabinetes. Es decir, claro, es que pequeños ayuntamientos, pequeñas entidades, consorcios, fundaciones, es decir, es que es un mundo muy, muy amplio y eso yo creo que está un poco desconocido, sí. Y lo que le digo siempre a mis alumnos, que llevo dando clases desde hace 30 años, y lo sigo diciendo, es que hay mucho trabajo de abogado y de abogada, mucho trabajo de abogado y de abogada. Y que Sí, se pero yo ahí metan, tengo, o sea, y que se no metan sé, abogados. Y vuestra generación fue una ujú, generación que yo lo noté, es decir, que perdida. no, Sí, 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 sí. tardía no, que además los propios abogados, no hay trabajo, no sé qué, fuera, entonces la gente a opositar. Y yo creo que ahora hay una vuelta otra vez, ¿no? Es decir, Mm. porque realmente hay una generación que no se ha dedicado al derecho laboral. Es decir, yo ahora busco gente de 40 años y Sí, es difícil no hay encontrar. laboralistas, ¿no? Hay más laboralistas de empresas, pero laboralistas que se dedican a las personas trabajadoras, muy poquitos. Ujú. Muy Mm. poquitos. Entonces, yo lo que animo es a los chicos y a las chicas, sobre todo a las chicas, porque son las que inundan ahora las facultades y las máster de Derecho, que opten por el ejercicio. Opten por el ejercicio. Y luego, por ejemplo, ahora asociamos el ejercicio del derecho a los grandes despachos, que está muy bien, pero hay de todo. Hay de todo. Y en las ciudades pequeñas, yo que estoy aquí también en Ourense, sitios pequeños, el abogado tradicional, el despacho tradicional sigue teniendo mucha pujanza. ¿Mm? Sigue teniendo mucha Ujú. pujanza. Es decir, el despacho grande ofrece unas cosas y el despacho pequeño ofrece otras. Estoy de ¿Mm? acuerdo. Ujú. Entonces, hay campo para todos. Es decir, no tienen por qué colisionar. Es decir, yo puedo ir a comprar a la tienda del barrio y puedo ir al gran hipermercado. Claro, pues a lo mejor ya que voy al hipermercado, igual que compro naranjas, me compro una lavadora o una aspiradora, etcétera. ¿Sabes? ¿No? Ujú. Pero a lo Sí, sí. mejor, ¿dónde está el pescado? Bueno, está la pescadería de Antonio. Claro. Es decir, No, pues eso no. seguro, Pues sí, sí. sí. Entonces, por ejemplo, yo lo que observo en ciudades pequeñas, en las que, en Galicia, en las que me muevo, pues, a lo mejor Lugo, Ourense, a lo mejor en Vigo en Curillo es otra cosa. No hay relevo para los abogados de 60, 65 años que tienen su despacho, que están ellos solos o dos o tres. Sí, muchos despachos que van cerrando ya porque no tienen relevo. Es verdad, es así. Claro, ahí, Pero bueno. sí, mira, la tasa de empleabilidad de mi máster de la Universidad Ujú. de Vigo es altísima.
Claro. Altísimo. Claro, pero si la comparas con la mía, yo creo que de mi generación, si salimos 30, creo que quedan 3. Por eso te digo que Está es invertido. curioso. Yo te Pues digo, Pablo, sí, ha sido un placer tenerte con nosotros. Es súper cercano, súper clarificador y yo creo que ha sido un episodio redondo. O sea, te lo agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y todos los laboralistas te lo agradecemos también. bueno, yo sí que os agradezco muchísimo. Bueno, yo tengo mucho rollo, ya sabéis que me enrollo mucho, ¿no? Y así, además un poco en plan abuelo ya, pero yo agradezco mucho que hayáis contado conmigo y bueno, pues, Un placer. un fuerte abrazo, Álvaro y Elías. Bueno, yo que te conozco personalmente, sí que quiero decir que eres un tío súper amable y sobre todo muy cariñoso y que se interesa mucho por las personas y sobre todo quienes hemos trabajado contigo, ¿no? Entonces ese máster de recursos humanos creo que ha calado en ti. Entonces, nada, bueno, pues muchas gracias a quienes nos escucháis y si alguna vez os habéis tenido que enfrentar a alguna consulta o un caso relacionado con empleo público, pues yo creo que aquí tenéis un material muy bueno y sobre todo hemos resumido las principales cuestiones que atañen a las consultas de empleo público. Y si os ha resultado útil, pues compartidlo con vuestros compañeros y compañeras, darle like, que esto siempre nos ayuda a que el podcast se mueva más y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.